quien es ampliamente considerado un héroe pero en realidad era una persona terrible. Un poco extraño, pero Coco Chanel no es una heroína en el sentido tradicional, pero en la historia de la moda fue una pionera masiva en traer diseños más cómodos y menos restrictivos a las mujeres. Vio y participó en el cambio de las mujeres que tenían que usar corsés y vestidos a poder usar pantalones y ropa de trabajo, lo cual fue algo masivo para el feminismo. Sin embargo, era literalmente una nazi. Aprovechó sus conexiones nazis para intentar robar toda la compañía Chanel de sus fundadores judíos, los denunció personalmente, e inició el proceso para robar sus acciones. Felizmente trató de verlos llevados a campos de concentración y asesinados, pero huyeron a Nueva York, y estuvo extremadamente cerca de salirse con la suya. Solo fue el hecho de que la familia Wertheimer tuvo la previsión de transferir sus acciones a Felix Amiot, una persona no judía que no robó la compañía, antes de que el plan de Coco tuviera tiempo de funcionar. Era malvada de manera caricaturesca. Bueno, es su nombre y solo obtuvo el 10%. Porque no recuperaría su compañía de esos codiciosos financieros. Era un trato completamente estándar. Ella puso el 0% del financiamiento. $0. Le odiaría por usar esta palabra, pero bookies, ni un centavo, y obtuvo el 10% de la compañía. Busquen las divisiones de UF e Inversionistas Ángel de hoy como referencia. Simplemente usaron su nombre, como en la mayoría de los edificios con la marca Trump. Ella no tenía nada que ver con dirigir el negocio. Se relajó y recogió el dinero del contrato que buscó y luego acordó con entusiasmo. Hasta que sintió una oportunidad de asesinar a sus socios y arrebatar sus acciones para sí misma. Los Wertheimer no solo financiaron completamente la empresa, también aprovecharon su extensa red de envíos y contactos industriales para poner en marcha la marca. Cuando Chanel murió, la primera dama de Francia, Mère Pompidou, organizó un homenaje en su honor, como si fuera una heroína. Pronto, las agencias de inteligencia francesas liberaron documentos perjudiciales que delineaban las participaciones de Chanel en tiempos de guerra, terminando rápidamente sus planes de funeral monumental. Thomas Edison es elogiado como inventor, pero robó ideas, explotó a sus trabajadores, e incluso electrocutó animales en público solo para manchar el nombre de Nikola Tesla. Me encantó ese tuit que decía, Elon Musk es el Thomas Edison de nuestro tiempo, y lo digo como un insulto. La estrella de la NHL Bobby Hall, un héroe para jóvenes fanáticos del hockey como yo, y miembro del prestigioso Salón de la Fama, era extremadamente abusivo físicamente con ambas esposas. Se realizó una autopsia antes de que fuera enterrado, y su cerebro estaba lleno de té. La apariencia de las lesiones sugería fuertemente que lo había tenido durante la mayor parte de su carrera como jugador. Los cascos no se introdujeron en la NHL hasta 1979. Hall tenía 40 años y se retiró al año siguiente, demasiado tarde para que un casco hiciera mucho bien. Hay mucha publicidad sobre té entre jugadores de la NFL, sin embargo los jugadores de fútbol americano han estado usando cascos desde mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, con protección seria implementada en los años 1950. Si obtienen té a pesar de los cascos, tal vez sea hora de echar un vistazo más cercano al hockey, rugby y otros deportes de contacto. Solo un pensamiento. Sí, los deportes de contacto y especialmente de combate están absolutamente jodidos. Esencialmente estamos viendo a personas destruir sus cuerpos y cerebros para entretenimiento. Demasiado dinero involucrado en ellos para que se haga algo al respecto, desafortunadamente. Tengo esta teoría de que té es mucho más prevalente de lo que nos damos cuenta. Notamos con ejemplos excepcionalmente violentos, pero creo que hay un espectro enorme de personas con té en este país causando efectos seriamente adversos en nuestra sociedad en general. Oprah. No tanto una heroína pero ampliamente considerada en la industria, pero ha hecho tanto daño. Nos impuso al Dr. Phil y al Dr. Oz. Le dio una plataforma a Jenny McCarthy y su basura antivacunas. También a John of God. Luego están todos los escándalos con su escuela en África. Persona horrible. También tuvo a un curandero de fe brasileño llamado Joao de Deus en su programa y lo promovió. Era un delincuente y sexual que violó a más de 600 mujeres. Henry Ford fue un gran innovador en procesos de manufactura y era un gran antisemita, racista, afiliado del KKK, y en general un desgraciado de persona. Llamarlo intolerante ni siquiera comienza a arañar la superficie de lo extraño que Ford era como persona y hombre de negocios. Ford tenía reglas muy estrictas para sus trabajadores que se extendían a su vida hogareña, y tenía un departamento completo de 200 personas de la compañía dedicado a espiar a sus trabajadores y asegurarse de que fueran ciudadanos modelo.
Aparecían en las casas de los trabajadores sin previo aviso e interrogaban a la gente sobre sus hábitos de beber y la escolarización de sus hijos. Estableció toda una ciudad empresarial en Brasil llamada Fordlandia, donde esencialmente trató de recrear la pequeña ciudad americana en medio de la selva amazónica sin ningún respeto por lo diferente que era la cultura de los nativos que trabajaban para él. Tuvo revueltas de trabajadores, plagas, y finalmente le costó a la compañía millones de dólares. En una nota más ligera, pero aún mala, también usó su riqueza para promover el baile cuadrado a través de eventos comunitarios, escuelas y libros. Pensaba que Elías era una conspiración judía para corromper a los jóvenes, así que quería alentar alternativas más blancas. El tipo era racista, antisemita y raro. ¿Es por esto que todos tuvimos que bailar cuadrillas en la escuela primaria? Picasso. Vine aquí a llamar imbécil a Pablo Picasso, porque lo era. Mira, lo entiendo. El hombre revolucionó el arte. Cubismo, Guernica, todo eso. Pero detrás de la fachada de genio había un tipo que trataba a las personas, especialmente a las mujeres, como basura absoluta. Literalmente dijo, y cito, las mujeres son máquinas para sufrir. Eso no era solo habla, lo vivía. Torturaba psicológicamente a sus parejas, las enfrentaba unas contra otras para su diversión. Marie-Thérèse Walter y Jacqueline Roque ambas se suicidaron después de estar con él. Su nieta Marina escribió que sometía a las mujeres a su sexualidad animal, las domaba, las hechizaba, las ingería, y las aplastaba. El tipo comenzó una relación con Marie-Thérèse cuando ella tenía 17 y él 45. Literalmente hacía que sus amantes pelearan por él mientras él miraba. Abandonó a sus hijos, tratándolos como inconvenientes. Françoise Gillot, una de las pocas mujeres que logró dejarlo, escribió sobre cómo decía cosas encantadoras como, para mí solo hay dos tipos de mujeres, diosas y felpudos. Sin embargo, aún colgamos sus pinturas en museos y lo llamamos genio. Claro, separa el arte del artista y todo eso, pero tal vez deberíamos dejar de tratarlo como algún héroe cultural, y reconocer que ser bueno con un pincel no excusa ser un narcisista manipulador y abusivo que destruía vidas por deporte. Charles Lindbergh era un nazi y apoyaba abiertamente a Hitler. Él y Henry Ford publicaron información en apoyo de Hitler. También tenía 4 familias separadas, 3 de ellas en Alemania. Gracias a Dios ya no tenemos tipos de autos apoyando nazis. Cuando estaba vivo Jimmy Savile, hizo mucha recaudación de fondos para caridad, especialmente para los miembros más vulnerables de la sociedad. Pero era considerado solo como un tipo raro. Cuando murió se abrieron las compuertas, y aprendimos qué monstruo era realmente y demolió su legado afortunadamente. No era solo horrible, estaba verdaderamente decidido a destruir a personas mentalmente enfermas y vulnerables. Las cosas que se salió con las suyas son absolutamente nauseabundas. Y no olvides a los muertos también. Tenía su propia habitación en la morgue del hospital de Leeds. Pronto, cuando todo salió a la luz, todos sus premios fueron a la basura, su patrimonio se congeló y el dinero fue a las víctimas, y todos sus monumentos fueron destruidos, y su tumba ya no es nada especial. Tiene un buen final. Es un poco loco como americano escuchar sobre él, y no saber nada sobre él excepto que era un pedófilo prolífico que se veía realmente raro. Como por mi amigo que era británico, aparentemente estaba en todas partes creciendo, como un señor royal británico mezclado con Oprah y ahora mezclado con Jerry Sandusky. Vi un documental sobre eso en Netflix o algo, y simplemente se siente raro no saber sobre alguien que fue tal y como por tanto tiempo. Ese es el problema aquí. Vivió una vida plena y nunca sufrió consecuencias. Un legado manchado no le significa nada cuando está muerto. El mundo no es muy justo, ¿verdad? Joseph Smith, un estafador con sus poderes mágicos. Toda la fe mormona está construida sobre mitos y personajes ficticios. Él confía en mi hermano original. Solo él puede ver las plantillas doradas en el sombrero. Nadie más. Solo confía en él. Y solo puede recitarlas palabra por palabra una vez. Pero, ¿cómo? Confía en él. El profeta Mahoma es considerado como el hombre más justo por 1/4 del mundo, y están listos incluso a matar para vengar cualquier insulto hacia él. Pero era un guerrero, traidor, y era básicamente su alter ego que creó después de estudiar otras religiones. Es básicamente una versión del desierto de Joseph Smith, y Gengis Khan, pero sus seguidores me matarían si me encontraran en la vida real. Bien dicho, especialmente tu punto sobre Joseph Smith. Los paralelos entre el Islam y el mormonismo son marcados. Tanto Mahoma como Joseph Smith también eran notorios por tomar historias bíblicas antiguas y localizarlas para impresionar a sus seguidores. En la escuela de derecho era buen amigo de un musulmán y un mormón. Ambos solían jugar en nuestro juego de póker, serían las únicas 2 personas sobrias en la mesa.
Una noche alguien señaló que básicamente tenían la misma religión y ambos perdieron la cabeza. Brigham Young. El tipo era un desgraciado, pero ¿cómo? También cometió genocidio contra los timpanogos. Así que ahí está eso. Crecí en Nut toda mi vida cantando ese estúpido himno estatal con su nombre y nadie nunca nos dijo nada. No me enteré hasta tal vez hace 3 años. Actuaría sorprendido de que no estuvieran al tanto, pero para ser justos la iglesia hace un trabajo bastante bueno encubriéndolo. Ya saben, muy parecido a su historia llena de fraude fiscal, de racismo descarado. También defendió la esclavitud y pidió matar a parejas interraciales y sus hijos. Henry Kissinger. Una vez que has estado en Camboya, nunca dejarás de querer golpear a Henry Kissinger hasta la muerte con tus propias manos. Anthony Bourdain. Y honestamente, Bourdain tenía razón. Mientras Kissinger es tratado como algún estadista anciano, y ganador del Premio Nobel de la Paz. Sí, en serio, el hombre tiene un número de cadáveres absolutamente asombroso adjunto a su legado. Hablemos de Camboya. Entre 1969 y 1973, Kissinger orquestó una campaña de bombardeo secreta que lanzó más explosivos en Camboya que todo el teatro del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de 500.000 a 600.000 muertes civiles. Esto desestabilizó tanto al país que ayudó a los Jemeres Rojos a llegar al poder, llevando a un genocidio que mató a otros 1.5 a 2 millones de personas. Pero espera, hay más. En Bangladesh, respaldó a Pakistán durante su genocidio en 1971, literalmente llamándolo un error condenar la masacre de cientos de miles de civiles. Su propio personal lo llamó un genocidio en memorandos internos, pero a Kissinger no le importaba. Pakistán era nuestro aliado de la Guerra Fría. ¿Chile? Ayudó a orquestar el golpe que derrocó al democráticamente electo Salvador Allende e instaló la brutal dictadura de Pinochet. Miles fueron torturados y asesinados. Timor Oriental, dio luz verde a la invasión de Indonesia que mató a 200.000 personas, un cuarto de la población. El hombre literalmente dijo, lo ilegal lo hacernos inmediatamente, lo inconstitucional toma un poco más. Eso no es hipérbole, eso es de documentos desclasificados del Departamento de Estado. Sin embargo, de alguna manera este tipo vivió hasta los 100, murió pacíficamente en su casa de Connecticut, obtuvo obituarios brillantes llamándolo un gigante diplomático, y nunca enfrentó una sola consecuencia. Consultó para corporaciones, escribió libros, y fue invitado a cenas elegantes mientras las familias de sus víctimas aún buscan cuerpos en fosas comunes. Le dieron a este hombre el Premio Nobel de la Paz por negociar una paz en Vietnam que se desmoronó 2 años después. Después de que prolongó esa misma guerra para ganancia política, causando miles de muertes más. Si eso no es la definición de fallar hacia arriba, no sé qué es. Henry Ford. Abusó de sus trabajadores, financió a los nazis, y contrató matones para atacar violentamente a los sindicatos laborales. Pero por alguna razón es considerado un héroe americano, y elogiado por introducir la semana laboral de 5 días. Escribió volúmenes literales sobre cuánto odiaba a los judíos. Era un antisemita rabioso. Steve Jobs. El mesías tecnológico que nos dio el iPhone y esos anuncios pretenciosos de piensa diferente. El genio visionario en el suéter negro. También, un imbécil de clase mundial que te hace preguntarte cómo alguien tan cruel fue canonizado como un santo de Silicon Valley. Empecemos con su hija Lisa. Este multimillonario negó la existencia de su propio hijo durante años, afirmando que era estéril y no podía posiblemente ser el padre. Incluso después de que una prueba de paternidad probara lo contrario, luchó con uñas y dientes para evitar pagar manutención infantil. Cuando las cortes finalmente lo forzaron a pagar $385 al mes, ya valía millones. Su hija y su madre estaban en asistencia social mientras Jobs se convertía en un magnate tecnológico, y su socio comercial Wozniak, el genio de ingeniería real detrás de Apple, Jobs directamente lo estafó. Cuando Atari les pagó para diseñar una placa de circuito, Jobs le dijo a Woz que obtuvieron $700 y lo dividieron equitativamente. En realidad obtuvieron $5.000. Jobs se embolsó la diferencia mientras Woz, el tipo que realmente hizo el trabajo, fue engañado por su supuesto mejor amigo. El hombre dirigía a Apple como un dictador. Nadie le decía no a Steve Jobs y mantenía su trabajo. Humillaba públicamente a empleados, despedía gente en ascensores, y aterrorizaba equipos enteros. Los ingenieros literalmente se quedaban callados sobre su abuso porque tenía el poder de destruir carreras con una llamada telefónica. Pero aquí está el verdadero golpe. Cuando contrajo cáncer pancreático, tenía el tipo raro tratable, no la sentencia de muerte que la mayoría de la gente obtiene. Los doctores le dijeron que se hiciera cirugía inmediatamente. En cambio, este genio pasó 9 meses probando limpiezas de jugo de frutas y sanación espiritual. Para cuando admitió que su pensamiento mágico no estaba funcionando, el cáncer se había extendido. Entonces, ¿qué hace?
Explota el sistema de donación de órganos registrándose en múltiples estados para manipular su camino más rápido en las listas de espera. El hígado de algún pobre alma fue a un hombre que ya estaba muriendo porque pensaba que sabía mejor que sus doctores. Literalmente cambiaron las leyes de donación de órganos después de su muerte para prevenir que la gente rica haga esto otra vez. Sin embargo, aún adoramos en el altar de Jobs. Citamos su discurso de Stanford, compramos sus productos caros, y pretendemos que era algún genio benevolente en lugar de un tirano narcisista que casualmente era bueno en mercadeo. El hombre ni siquiera escribía código. Solo sabía cómo tomar crédito por el trabajo de otras personas, y vendérnoslo de vuelta con un margen del 400%. También siempre estacionaba en el espacio de estacionamiento para discapacitados frente a la puerta en la vieja sede de Apple, y todos los empleados se referían a ese espacio de estacionamiento como suyo. No es necesariamente lo peor que hizo, pero una buena ilustración del tipo de persona que era. Jerry el ratón. Tom sabía y estaba tratando de terminar con todo. Tom era el héroe. En realidad eran amigos. Jerry mantenía a Tom empleado como el gato de la casa, y a cambio Tom no se comía a Jerry. Relación mutuamente beneficiosa ahí mismo. Tom Cruise. 5 minutos de búsqueda en Google sobre él y su iglesia te dará un escalofríos, y la gente lo elogia por ser una gran estrella de cine que hace todas sus propias acrobacias. Hace sus propias acrobacias porque piensa que los alienígenas espaciales le han dado superpoderes. Mucha gente está diciendo que A, la cienciología no es más rara que otras religiones y B, tener creencias raras no te hace malo. La cienciología es la única religión que tiene sus escrituras detrás de un muro de pago, y en cuanto a Cruz, no permite que Nicole Kidman vea a sus hijos porque ella dejó la iglesia. Katie Holmes tuvo que escaparse en plena noche con su hija sabiendo que era la única manera en que podía dejar la iglesia, y aún tener permitido contacto con su hijo. La boda de Cruz y su casa están atendidas por miembros sirvientes de la iglesia que no son pagados y no pueden irse. Su padrino de boda es el papa de la cienciología David Miscavige. La esposa de Miscavige, Sally, no ha sido vista en público por muchos años, y se cree que está retenida cautiva contra su voluntad. Cruz es segundo al mando y vendedor principal de una religión que regularmente separa a miembros de sus familias y sus billeteras. Sí. Esto. Toda la cienciología y ese horrible culto. Ni siquiera puedo ver sus películas. No puedo soportar su cara. G.B. Springfield. ¿Te refieres a Hans Sprungfeld? Gandhi le gusta bombardear gente, así que no forzó, que su esposa muriera de una enfermedad prevenible también. Charlie Kirk no era ningún héroe. Era solo un estafador y racista. Vomité con la cantidad de gente que conozco, y eran buenos amigos publicando que Kirk era tan buen padre y esposo y está bien si no estamos de acuerdo con él por estas cosas. Llóreme un poto río, el tipo era un imbécil racista. Puede haber sido un buen padre y un buen esposo, pero eso no excusa su racismo profundo, misoginia, inclinaciones fascistas, y nacionalismo cristiano. Ted Bundy trabajó en la línea nacional de prevención del suicidio, no excusa lo que más hizo. John F. Kennedy y Robert F. Kennedy fueron distorsionados por su padre con respecto a su trato hacia las mujeres. Oh, y no olvidemos a Ted. Gente como la familia Kennedy son buenos recordatorios de los lados duales de la naturaleza humana. Hicieron cosas que fueron indudablemente buenas, pero eran seres humanos muy defectuosos. En mi opinión, una de las peores es haber lobotomizado a su propia hija y esconderla en algún hospital. Lo siento, pero John Lennon era realmente una miauda de persona. Escribió Working Class Hero mientras poseía un apartamento completo para mantener sus pieles a la temperatura perfecta. Denunció ser abandonado por sus padres mientras se daba la vuelta y hacía lo mismo con Julian, afirmando ser un amo de casa mientras Sean tenía una niñera de tiempo completo. Incluso Sean admitió que le gritó en el oído tan fuerte mientras estaba enojado que le rompió el tímpano. Puso a George con Interpol. Tuvo aventuras con ambas esposas. Podría seguir por horas. Amo su música, sin embargo. Cristóbal Colón, el tipo básicamente obtuvo un feriado por asesinato masivo y esclavitud. Sí hizo esas cosas, pero obtuvo un feriado porque el gobierno de Estados Unidos quería reducir el racismo contra los italianos haciendo un feriado celebrando a un tipo italiano. Como americano de ascendencia italiana, nunca he entendido por qué este es el tipo que elegimos para unirnos. Seguramente un día de Marconi o incluso un día de Joe de Mayo sería una mejor celebración de los italoamericanos, que al menos realmente pisaron este país. Steven Tyler de Aerosmith es asqueroso. Convenció a los padres de su novia menor de edad de darle la custodia para que pudiera hacer giras con él. Le dio drogas y alcohol. La presionó para un aborto. Humano asqueroso. Martín Lutero era un antisemita masivo y sexista y abusó de su esposa.
incluso en el contexto de los 1500 segundos era considerado antisemita y sexista, lo cual es un testimonio de qué gran pedazo de meuda era. Dios mío, pensé que esto era sobre el Dr. Martin Luther King Jr. antes de leer 1500. Madre Teresa. La Madre Teresa es a menudo elogiada como una santa, pero la mayoría de sus hogares de cuidado eran más como fábricas de sufrimiento, agujas reutilizadas, negación de alivio del dolor, y glorificando el dolor como cercanía a Dios. Millones donaron, sin embargo casi nada fue a mejorar las condiciones. No puedo hablar sobre la asignación de fondos, no tengo nada para ti ahí, pero no creo que esta narrativa de ella era malvada sea más precisa que ella era genial. Estaba dirigiendo cuidados paliativos para los moribundos y desamparados en la India de los 1950 segundos. Cosas como la reutilización de agujas no habrían sido completamente inusuales en hospitales a través del mundo, aunque ella no dirigía un hospital. Como una cuestión de pura practicidad, aunque nos parezca loco, la negación de alivio del dolor no puede encontrar una fuente clara. La sugerencia amplia es que no era retención intencional sino falta de acceso a analgésicos opioides fuertes. Lo de glorificar el dolor parece sugerir que intencionalmente permitía / causaba sufrimiento, lo cual no parece ser cierto. Nobleza / despertar espiritual / iluminación a través del sufrimiento es una noción comúnmente sostenida en muchas tradiciones religiosas, y eso es cierto para el catolicismo, pero esa es doctrina, no que ella lo infligiera intencionalmente. Algunas personas parecen idolatrar a Ronald Reagan. Yo no. Recuerdo que como gobernador de California, quería dejar que las compañías madereras cortaran todas menos unas pocas secuoyas, porque si has visto una secuoya, las has visto todas. Hans Asperger. En nombre de los autistas a través del globo, ¿qué se juzga ese maldito? ¿Contexto? No estoy familiarizado con este. Si has escuchado del síndrome de Asperger, fue nombrado por él. Es un aspecto de neurodivergencia que ahora viene bajo el paraguas del trastorno del espectro autista. En cuanto al hombre mismo, creía en la eugenesia, apoya a los nazis, si no era realmente uno, culpó a las madres refrigerador, frías, distantes, sin amor, por los problemas neurológicos de su hijo. Probablemente hay más, pero eso es lo que está en la parte superior de mi mente. Trabajó con nazis. Participó en eugenesia, refirió a muchos niños discapacitados indignos a una instalación donde los niños eran tratados duramente y eutanasiados. Sin embargo, los niños que trató que consideraba dignos los describía como psicópatas autistas. Estos niños habrían recibido un diagnóstico de Asperger si eso aún se usara. Como alguien que aún tiene este diagnóstico en mis archivos. Este hombre habría considerado a algunos de mis amigos indignos y a mí un psicópata, y no me gusta para nada. Kobe Bryant. Lo admiré por sus contribuciones al deporte, pero aún me quedo boquiabierto cada vez que veo a alguien elogiándolo como un santo porque murió. Verás, como sobreviviente de violencia sexual, es nauseabundo ver a tantos depredadores como él siendo alabados como estos héroes mientras las víctimas aún son culpadas, dudadas y puestas en las sombras. Andrew Jackson. Pero, ¿qué hacemos? Ponemos a Andrew Jackson en el billete de $20. El hombre que limpió étnicamente el sureste de Estados Unidos, el Sendero de Lágrimas. Un hombre que no solo poseía esclavos sino que los compraba y vendía como negocio. En resumen, era el Netanyahu de su día. Este no es un hombre que debería ser honrado, debería ser rechazado. Y no uses la excusa de que bueno, así eran los tiempos. Ese es un argumento patético. El sufrimiento humano es absoluto. No hay dolor que un oligarca del siglo XIX sintiera que fuera peor que el sufrimiento soportado por cualquiera a manos de la esclavitud. 100%. Cuando estaban hablando de poner a alguien más, Harriet Tubman tal vez. En el $10 en lugar de Hamilton recuerdo pensar, ¿por qué no se deshacerían de Jackson en su lugar? Era tal idiota. J. Edgar Hoover. Se suponía que representaba la ley y el orden. Era un asesino de carrera acusando falsamente a la gente de crímenes que no cometieron. Estoy seguro de que asesinó legalmente a gente inocente también. Se salió de su camino para acusar a homosexuales del crimen de ser homosexual todo mientras era uno él mismo. Terrible ser humano. Pero no creo que nadie piense en él como héroe. El general George S. Patton es a menudo elogiado por su éxito militar, pero su historial muestra fallas serias que socavan su estatus como héroe. Era conocido por su arrogancia, crueldad, y falta de respeto por los soldados bajo su mando. Patton físicamente agredió a soldados heridos que sufrían de neurosis de guerra, llamándolos cobardes, y su obsesión por la gloria personal a menudo puso vidas en riesgo innecesario. Su admiración abierta por el autoritarismo y sus comentarios racistas, antisemitas revelan además a un hombre cuyo carácter queda muy por debajo de heroico. Un dato curioso sobre Patton es que creía en la reencarnación. Creía que era un legionario en los imperios romanos en una vida anterior.
arquero e histórico era en realidad una mala persona? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.